Dying Light 2 ofrece una nueva versión de sus infectados, con algunos añadidos interesantes a la fórmula que vale la pena resaltar o repasar si ya los conocían. Ya sea cómo se infectan, cómo progresa o cómo se combate la infección, es una versión bastante nueva del concepto, y para demostrarlo, echemos un vistazo a algunos de los hechos menos conocidos de los infectados en el mundo de Dying Light 2. Vayamos allá. Para empezar, no debemos olvidar que esta no es una enfermedad zombie que apareció de la nada, o es un virus nuevo. En realidad, tiene una base en una cuestión médica. El SAI en Dying Light 1 tomó la rabia, una infección viral que ya da miedo por sí sola, y casi siempre es fatal, y la modificó hasta convertirla en lo que conocemos como el virus Harran. Y esto tiene mucho sentido, dada la forma en que la rabia convierte a los animales en bestias rabiosas, que el virus Harran convierte a los humanos en muertos vivientes rabiosos y descontrolados también. Ahora, aquí es donde la tradición difiere entre Dying Light 1 y Dying Light 2. Esto no se debe a que Techland retomó un montón de conocimientos ya establecidos, sino a que la versión del virus Harran que vemos en Dying Light 2 es el segundo intento del SAI, es decir, una variante diferente del virus de Dying Light 1. En el primer Dying Light, las diferentes variantes de los infectados, como screamers, matones, huidizos, etc., se convirtieron en estas formas modificadas en función de cómo vivían sus vidas como humanos. Por ejemplo, la gente aficionada a los deportes se convirtieron en demoledores o matones. Pero en Dying Light 2 esto ha cambiado con el virus Harran 2.0. Ahora son los productos químicos que el SAI dejó caer en Old Villedor los que mutan lentamente a los infectados en estas diferentes formas. Y la exposición de los infectados a la luz ultravioleta también modifica el progreso de su transformación. Esto también explica por qué estos químicos son tan mortales para los humanos infectados, ya que probablemente obligan a la infección a avanzar a la siguiente etapa de manera más veloz y causando aún más mutaciones. El ápice de esta nueva etapa son los volatiles. Estos infectados, ya sea que los vieron en Dying Light 1 o 2, son directamente aterradores. Estas bestias fuertemente armadas son abrumadoramente agresivas, implacables en su persecución y sedientas de sangre en todo momento. Pero, ¿qué es exactamente un volatile y cómo un infectado normal llega a transformarse en uno? Bueno, en el primer Dying Light, un volatile era en realidad un camino evolutivo alternativo para los infectados. Esencialmente, los volatiles secuestrarían humanos o reunirían a otros como ellos y los llevarían a sus nidos. Luego se transformarían lentamente en esta nueva forma aterradora. Lamentablemente, la manera exacta en que esto se lleva a cabo sigue siendo un misterio, solo tenemos teorías hoy en día. Esto llevó a que la versión del volatile en Dying Light 2 sea un poco menos emocionante en su historia de fondo. En lugar de involucrar nidos o colmenas, las personas infectadas se vuelven volatiles simplemente al mantenerse alejados de la luz ultravioleta durante mucho tiempo, que es exactamente la razón por la cual los jugadores principiantes tienen problemas para entrar durante el día a las zonas oscuras o laboratorios del SAI. Para explicar cómo el virus en Dying Light 1 es tan diferente en la secuela, repasemos su progresión. Básicamente, después de los eventos del primer juego, finalmente se encontró una cura para el virus Harran, pero no mucho después, el SAI comenzó a trabajar en renacer este virus nuevamente en secreto, modificándolo para propósitos cobardes y mezquinos. Algún tiempo luego, el virus volvió a brotar, y el mundo entero se infectó antes de que los humanos reaccionaran. A este catastrófico evento lo llamaron la caída. Entonces, los infectados que se ven en Dying Light 2 no son exactamente iguales. Por un lado, son mucho más susceptibles a la luz ultravioleta, pero lo compensan con atributos físicos muy superiores. Pero la diferencia más importante es que los humanos infectados ya no necesitan anticina para seguir siendo humanos. Todo lo que tienen que hacer es permanecer en contacto con luz ultravioleta, ya sea del sol o de una lámpara UV. Así la infección se mantendrá controlada. Un dato importantísimo sobre esta nueva cepa del virus Harran es que los niños son inmunes a sus efectos. Este hecho ingenioso se nos presenta a través de un diálogo con una ex científica del SAI, Verónica. Para resumir, básicamente explica que esta nueva cepa del virus ya no funciona en infantes y casi adolescentes. Es decir, en Dying Light 2 no existe la variante Screamer. Estos infectados ya no están. Esto explicaría por qué vemos muchos niños en Dying Light 2, ya que si bien aún corren riesgo de ser devorados por los infectados, no tienen que preocuparse por la infección en sí. En ese sentido, Techland supo acomodar sus cartas, ya que hacer que el jugador mate niños, zombificados o no, siempre es un negocio arriesgado, si saben a lo que me refiero. Otra cosa que Dying Light 2 elabora más a lo largo de su historia es el concepto de lo que les sucede a los infectados durante un largo periodo de tiempo. Recordemos, durante los eventos de Dying Light 1, el virus Harran era relativamente nuevo, pero en Dying Light 2 han pasado 15 años desde que el mundo se infectó con esta nueva cepa, y los infectados degenerados ahora proliferan. Básicamente, estos son zombies que han existido durante mucho tiempo y han estado expuestos a una gran cantidad de luz ultravioleta, ya sea del sol o de lámparas y linternas UV.
son la forma menos peligrosa de los infectados, ya que se arrastran lentamente, con partes de su cuerpo literalmente cayendo. Naturalmente siguen siendo peligrosos, pero no son tan preocupantes como el resto de infectados. Por último, hablemos de algunas de las revelaciones que tuvimos durante los eventos de la expansión de Following para el primer Dying Light. Básicamente, a lo largo de esta nueva campaña, Crane descubre que el humo azul que utilizan los Sin Rostro y su líder, la Madre, en realidad infecta a las personas, pero también los hace dóciles. Sin embargo, cuando este líquido se toma como bebida en lugar de ser inhalado como si fuese una espora, los efectos son completamente diferentes. La mejor prueba de esto es la propia Madre, que es literalmente una infectada inteligente, con dotes de telepatía y que puede controlarse a sí misma durante el día, pero vuelve a sus instintos más básicos por la noche. Por ende, ha habido pruebas de que los infectados pueden mantener su conciencia, incluso en la etapa más alta de transformación, lo cual es un pensamiento perturbador, ya que para el jugador significaría que lo que en realidad hace es masacrar a personas atormentadas día y noche, atrapadas en sus propios cuerpos putrefactos, y que no pueden hacer otra cosa más que deambular por el mundo sin descanso. The chemicals mixed with water penetrated the soil, killing plants, turning most people into bloodthirsty monsters. Don't think of them as zombies though. They are more like half-alive, suffering people who attack everything that lives as a result of their pain and rage. Espero el video les haya gustado. No olviden apoyar con un like y compartir para que más gente disfrute del contenido. Déjenme un comentario con su opinión y espero verlos pronto en un próximo video. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.